Hemos avanzado hasta el fin del capítulo 14. Hasta ahora hemos visto en el Reino del Norte 14 reyes. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, con Jeroboam II. Y 9 reyes en el Reino del Sur. Como decía Alecito, el periodo del reinado de Jeroboam II, curiosamente es uno de los reinados en el reino del norte más próspero, reinó por 40 años, imagínense eso, y dice que él conquistó la ruta del comercio, volvió y la recuperó. Entonces, en ese tiempo Israel prosperó. El versículo 27 del capítulo 14 dice, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. O sea, no, esto que estaba aconteciendo con Jeroboam no era por méritos de Jeroboam o por el pueblo de Israel, era porque el Señor en su misericordia no había determinado raer todavía a Israel. O sea, el Señor estaba dando tiempo a que Israel volviese a sus caminos, se arrepintiese. Mire todos los años, todos los reyes que han pasado desde el primer Jeroboam, el Jeroboam primero, que fue el que instituyó este culto perverso, que levantó estos 2 becerros y todo Israel se pervirtió a raíz de ese culto. Y por eso la Biblia siempre lo va a tomar a Jeroboam como la referencia del que hace lo malo. Él es la referencia del que hace lo malo. En Judá tenemos que la referencia del que hace lo bueno es David. Siempre la escritura va a decir, e hizo lo bueno como su padre, como David, su padre, pero dice, pero tal cosa, sin embargo, los lugares altos no fueron destruidos. Bueno, cualquier cosa añade, porque ningún rey igualó a David, ningún rey igualó a David. Entonces, vemos la misericordia de Dios, porque el Señor estaba todavía extendiendo su misericordia. En este tiempo, el profeta Jonás leímos algunos apartes del libro de Amós también, de la profecía de Amós, donde hablaba de esto, ¿no? Cómo ellos estaban en una prosperidad, cómo los ricos estaban oprimiendo a los pobres, había injusticia, y cómo Amós fue reprendido y le dijeron, vaya, porque Amós era de Judá, vaya y predique o vaya, profetice allá en Judá y váyase de aquí. Y Amós dice, no, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que fui tomado detrás de las ovejas, porque él era un boyero, era un pastor. Y dice, el Señor me tomó y me trajo a profetizar. Y todas las profecías de Amós pues tienen que ver con esa idolatría, con esa altivez de Israel, con esa injusticia que estaba ocurriendo en el reino, al lado del reino de Israel. Y el Señor llamando siempre al arrepentimiento, el Señor siempre dando esperanza, porque también al final de la destrucción, y aún está profetizado allí el cautiverio también para Israel, y estaba advirtiendo el Señor de ese cautiverio, y también al final habla de la restauración. O sea, y todas esas profecías que nosotros, es interesante que leamos estos profetas, tanto los mayores como los menores, porque todos estos profetas están ubicados en este tiempo de los reyes. Entonces, si nosotros queremos entender el contexto en que se estaban dando esas profecías, pues es importante que estudiemos la historia. Estamos estudiando la historia de reyes y en este momento ya están apareciendo los profetas que nosotros tenemos en la Biblia y que a veces leemos, pero si no tenemos un contexto histórico no nos vamos a dar cuenta de qué estaba hablando. Pero si tenemos el contexto histórico, entonces nos va a ser mucho más fácil comprender el mensaje profético. Aquí aparece Jonás. Jonás ya era un profeta que estaba ejerciendo un ministerio.
allí en Israel y en Judá. Pero fíjese que Jonás fue enviado, después fue a Nínive, la capital de Asiria. Era un pueblo gentil, y el libro de Jonás prácticamente se refiere a ese hecho puntual del envío de Jonás a Nínive, ¿no? Pero no tenemos allá en el libro de Jonás ninguna profecía exclusiva dada por Jonás a Israel, excepto lo que menciona aquí la escritura con respecto al reinado de Jeroboam. Entonces, vimos que terminó aquí el reinado de Jeroboam II, según lo que la escritura y la promesa que el Señor le había hecho a Jehú, que iba a estar hasta la cuarta generación. Jeroboam era el tercero. Va a venir un cuarto que se llama Zacarías, y ahí va a terminar la dinastía de Jehú, porque el Señor cumple su palabra, y eso es algo que nos maravilla de ver la escritura, y es que se cumple cada palabra que el Señor dice. Bueno, entonces, con este contexto de lo que vimos hace 8 días en el capítulo 14, vamos a avanzar en la historia. Vamos a entrar al capítulo 15, una historia bastante interesante. Esta primera parte del capítulo 15 tiene que ver con el reinado de Azarías, reina en Judá. El nombre Azarías significa Jehová ha ayudado. Este mismo Azarías, o este Azarías, es el mismo rey Usías. Así lo vamos a ver en Crónicas. Luego vamos a leer Crónicas, porque Crónicas nos va a narrar toda la historia de el rey Usías. Aquí solamente tenemos una pequeña reseña de la historia del rey Usías, que aquí se está llamando Azarías, pero es exactamente el mismo. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7, y después vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Voy a leerles estos 7 versículos y luego Anita nos colabora con la otra lectura. Dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando el pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán, su hijo. Bueno, entonces aquí tenemos una reseña corta de quién es Azarías, o el mismo Usías, y dice que reinó 52 años. Es el reinado más largo que vamos a encontrar, y este es un rey espléndido, es un rey muy especial. Comenzó a reinar muy joven, y vamos a ver la historia de él detallada, la vamos a ver en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Entonces vámonos a Crónicas, mis hermanos, y vamos a leer esa primera parte del libro de este capítulo del segundo de Crónicas, desde el versículo 1 al 15. Si está por ahí Anita, nos colabora con la lectura para que entendamos un poco más la vida de este rey Usías. Bueno, buenas noches, hermanos, bendiciones. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot
y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cielmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Amén. Amén. Gracias, Anita. ¿Ustedes recuerdan qué significa Azarías? Jehová ha ayudado. Ese es el significado del nombre Azarías. Y si nosotros lo vemos en este último versículo que leyó Anita, el 15, dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea que su nombre, el Señor le hizo honor a su nombre, ayudando a Azarías, que es el mismo Usías, es más fácil conocerlo, reconocerlo como Usías, es más famoso, que su nombre Usías, que significa el Señor es fortaleza. Usías entonces es el que va a reinar después de Amasías. Algunos dicen que fue tomado a los 16 años y fue uno de estos reyes que el mismo pueblo colocó por rey, porque recuerden que su padre Amasías fue asesinado. Él huyó a Laquis y allá lo asesinaron, o sea que hubo como un golpe de estado, algo así, una revuelta, y el mismo pueblo tomó a su hijo. Esto es providencial. Ustedes saben que lo que el Señor estaba guardando en realidad era el linaje de David. Y guardando el linaje de David, estaba guardando el linaje de nuestro Señor Jesucristo, para que toda la promesa se cumpliese. Y entonces Usías es tomado a los 16 años de edad y le ponen por rey. Imagínense un chico de 16 años para gobernar una nación. Es impresionante porque usted toma a un muchacho hoy día de 16 años y no sabe dónde está parado. Está totalmente en otra cosa. Este chico pues tuvo que tomar esa responsabilidad desde muy joven y sorprendentemente, dice la escritura,
que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Azarías había aprendido de su hijo Amasías, de su padre Amasías. Amasías fue un rey que hizo lo recto también, pero recuerden que al final cometió un error porque no fue de recto corazón. Y esa es una de las características que van a tener estos reyes. Y es que aunque hacen lo bueno, lo recto, o lo recto delante del Señor, o sea, haciendo conforme al rito que el Señor estableció, haciendo conforme a lo que se tenía que hacer en cuanto a la búsqueda del Señor en, en, en Jerusalén, en cuanto a los ritos, en el templo, porque el sacerdocio verdadero estaba al lado en el lado de Judá, pues había fallas en el corazón de estos hombres. Y es una de las constantes que vamos a ver aquí en estos reyes, que aunque hacen lo recto, también van a tener unos corazones que nos van a mostrar muchas cosas que no son perfectos delante de Dios. Y Usías también le va a pasar lo mismo. Entonces dice que Usías edificó ciudades y dice que restituyó a Judá todo lo que había perdido su padre, porque recuerden que Amasías había perdido territorio. Amasías cuando este rey joven comienza a reinar, él toma un reino, digamos que venía un reino apocado, porque el ejército estaba diezmado, vinieron y lo saquearon. Recuerden que Joás vino y le saqueó los tesoros reales, los tesoros de la casa del Señor. O sea, ese reino estaba acabado. Y lo que hace Usías es volver a edificar esas ciudades que estaban devastadas, y comienza entonces como una restauración del reino. Dice que era de 16, en el versículo 3, de 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó por 52 años, como les digo, es uno de los reinados, o si no el reinado más largo de los reyes de Judá. Hizo lo recto, Amasías, ya hablamos de eso. Y el 5 dice algo muy importante: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Bueno, aquí hay de pronto una diferencia. A veces cuando estudiamos esto, algunos dicen que Zacarías era el rey, uno de los reyes de Israel, que va a ser contemporáneo con él. Y pues obviamente mientras esa parte de Israel hacía lo malo, pues él dice acá que él perseveraba en buscar al Señor. Otros dicen que no, pues que Zacarías era el sacerdote o el profeta de este momento, y entonces ahí hay como una confusión. Vamos a dejar allí, hay una coma, dice, entendido en visiones de Dios, o sea que es probable que sí sea el profeta. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. O sea, en estos días hace como una énfasis allí la escritura, que hubo unos días en que él buscó correctamente al Señor, y en esos días, ¿qué pasó? El Señor le prosperó. Dice, y salió y peleó contra los filisteos. Fíjense que él volvió y retomó estas luchas contra los filisteos y rompió el muro de Gad. Recuerden que una de las ciudades de los filisteos era Gad, y rompió el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. O sea que él fue y conquistó a los filisteos y allá le edificó ciudad. O sea, este rey se levanta entonces en poder militar y en respaldo de Dios. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Urabal, y contra los amonitas, porque recuerden que los amonitas fueron los que estaban peleando antes contra Amasías, que su papá Amasías los derrotó, pero luego él se enalteció y se enorgulleció y tomó los ídolos de los amonitas, y esto le trajo pues
la derrota y la caída. Y vieron los amonitas presente a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. O sea que hizo tributario a estos pueblos vecinos. O sea, era como recordar el reinado de David. Recuerden que durante el reinado de David fue así. David conquistaba, David establecía, David hacía tributarios a los enemigos. O sea que él estaba como restableciendo nuevamente el reino, estaba otra vez tomando esos territorios que se habían perdido por otros reyes que habían hecho las cosas mal hechas y que Judá e Israel perdieron los territorios que David y Salomón habían conquistado. Dice el 8, y dieron a los amonitas presente. Bueno, el 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. O sea que fortaleció los muros de la ciudad. Recuerden que Jerusalén es una ciudad murallada y tenía pórticos, 12 puertas, y él hizo torres en algunas de estas puertas. O sea, las torres siempre son para vigilar. Era un rey que estaba en todo, era un rey que estaba en la defensa bien preparado, pero también iba a la ofensiva conquistando a sus enemigos. El 11 dice, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes esforzados era 2.600, o sea, tenía 2.600 de estos hombres valientes en un ejército que salían a sus batallas y que conquistaban territorios para Usías. O sea que por todo lado este rey tenía bendición. El 13 dice, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Un ejército bien montado, un ejército bien establecido, era el que tenía Usías alrededor y por eso era conocido hasta en Egipto. O sea, el mundo conocía quién era este rey, era respetado. Era honrado aún por aquellos que le veían de lejos y decían, este rey, o sea, no podemos ir a atacarlo porque está bien fortificado, es un rey que tiene el respaldo, o sea que era un reinado estable. Dice el 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmas, coselete, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fíjense esto, tenía un ejército bien equipado. Les puso a sus soldados, les puso sus escudos, sus lanzas, sus yelmos, o sea, tenían la armadura bien puesta. Era un rey que pensaba en todo. Había ingeniería, había ingenieros que hicieron máquinas, que se inventaron armas de guerra de avanzada para la época. O sea, este era un rey que estaba en la última tecnología del momento. Dice que hicieron unas máquinas que podían arrojar saetas y grandes piedras. Ustedes han visto esas películas antiguas donde habían como una especie de brazos mecánicos que colocaban esas piedras y luego las arrojaban hacia las torres. Pues parece ser que desde aquí, exacto, las catapultas. Gracias, Hermancito. Desde aquí comenzó a existir este tipo de máquinas y esto se inventó en el reinado de Usías. ¿Cómo les parece? O sea que había tecnología de punta en el reinado de Usías.
maravilloso. Dios estaba en realidad con este rey porque este rey buscaba a Dios de corazón. Él buscaba a Dios de corazón. Hasta aquí este rey era prosperado por Dios. Y Dios honró a Usías porque Usías honraba al Señor. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 16 al 23 para ver entonces cómo finaliza la historia de Usías. Anita, ¿nos puedes ayudar desde el versículo 16 al 23? Bueno, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Amén. Amén. Y entonces esta, mis hermanos, es una historia que nos deja así como un poco tristes. Después de ver un rey tan próspero, un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor, que tenía la bendición de Dios, que prosperó en todo lo que hizo, porque además de esto, Usías también era de esos reyes ganadero y también se dedicó a la agricultura. O sea que por donde usted mire a Usías, él tenía prosperidad, tanto en defender a su nación como en conquistar al enemigo, como en prosperar en cuanto a hacer, producir para su nación, porque producía carnes y producía también alimento para su nación. Este fue una época de mucha prosperidad. Pero mire que la prosperidad tiene siempre un problema y un peligro. La prosperidad tiene un peligro y ese peligro es el orgullo. Llegar a pensar que todo nos es lícito, ¿sí? El poder daña el corazón, y llegar a encumbrarse después de ver tanta bendición. Y eso le pasó a Usías. Dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, fíjense en ese énfasis que hace la palabra, cuando ya era fuerte. Mientras él era débil, esto no pasó. Pero una vez ya estaba fuerte, su corazón se enalteció. Fíjense el peligro, mis hermanos. Por eso es que la Escritura nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Cuando nosotros estamos en debilidad, estamos humillados delante de Dios. Y fíjense que eso es algo que el Señor le agrada. Y a veces lo usa para protección nuestra. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo tuvo que ser humillado y dice que oró 3 veces al Señor porque venía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba por causa de las visiones de Pablo, por causa de la revelación del apóstol Pablo. El Señor le tuvo que poner un aguijón en la carne que lo mantuviera humillado. Y dice que Pablo oró 3 veces. O sea, yo me imagino que las oraciones de Pablo eran súper poderosas, porque si él dice que oró 3 veces, a veces nosotros oramos hasta 10 veces y no recibimos una respuesta todavía. Y el apóstol Pablo a la tercera, el Señor le respondió y le dijo, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. O sea, Pablo entendió que necesitaba ese aguijón para no enaltecerse, porque es que nuestro corazón tiene que, el corazón nuestro tiene esa particularidad de enaltecerse por causa del pecado que todavía mora allí con nosotros, en este cuerpo de muerte. Y ese es el peligro, ese es el peligro. ¿Qué dice mi hermano Germán? Pues ahí se ve algo claro, ¿no? De que por muy rectos que andemos, cuando caminamos es en nosotros mismos y no en la vida del Señor que bueno, nos fue dada, porque nosotros estamos dentro del nuevo pacto. Pues pueda que muchas cosas en mi vida se hagan bien y se hagan para agradar a Dios, pero finalmente se llega a un punto donde nos enaltecemos, ¿no? Y nos hacemos vanos. El único que permaneció fiel hasta la muerte fue el Señor. Entonces, por eso es que llega un momento donde nosotros tenemos que entender eso. Yo aquí veo que este hombre, con tanta bendición y con tantas cosas, con tanto respaldo de Dios en todo lo que hacía, pues llegó a creerse autosuficiente y no entendió un principio, ¿no? Espiritual, ¿no? Que es la posición que Dios nos ha dado a cada uno y es la posición que hay que respetar y entender que también, pues hoy en día lo podemos decir, ¿no? Porque estamos dentro de, como les digo, dentro del nuevo pacto y sabemos que somos miembros todos de un solo cuerpo, pero si no entendemos que es la vida de Cristo la que tiene que manifestarse en nosotros y pienso que es por mí o por mis méritos que el Señor está haciendo algo en mí, pues ya quiero tomar incluso posiciones que el Señor no me ha mandado a tomar. Cuando eso que el Señor lo hace para que haya dependencia los unos de los otros y de nuestro corazón sea guardado de todo ese orgullo y de toda esa altivez. Amén. Así es. Nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en la medida en que vamos nosotros conociendo ese corazón, vamos entendiendo que el Señor necesita nuestra humillación y que es mejor estar humillados, que es mejor estar quebrantados, que es mejor tener esas situaciones de quebrantamiento, que los momentos de máximo esplendor y prosperidad son peligrosos por eso, porque el corazón tiende a enaltecerse y rebelarse contra el Señor. Eso fue lo que hizo aquí Usías. ¿Cómo se rebeló? Dice que entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea que se tomó unas atribuciones que no le correspondían, unas atribuciones que eran exclusivas del sacerdocio. Nosotros sabemos que el único, como decía el hermano Germancito, que va a tener estas funciones, este triple ministerio, porque el Señor va a ser rey, sacerdote y profeta. O sea, Él va a tener esos ministerios, todos los va a tener. Apóstol también va a ser el Señor. O sea que el único que perfecto es nuestro Señor Jesucristo en todos estos ministerios, pero en este tiempo todavía estaba muy marcado la función sacerdotal y la función del rey. Importante lo que dice la hermana Hilda, si estaba haciendo algo que aparentemente era un servicio a Dios, pero se equivocó en eso, fíjense,
que a veces podemos creer que estamos haciendo algo para el Señor, pero lo estamos haciendo en altivez. ¿Qué dice el hermano Alex? Pero mira, mis hermanos, que como decíamos ahora y recalcamos, todo ese asunto del corazón, porque vemos que David no estaba tampoco autorizado porque no era sacerdote, y sabemos lo que David hizo, lo que el Señor le permitió en ese tabernáculo de David donde tenía el arca. O sea, David ministró, lo que decía Marta ahora, David como tipología clara de Cristo, sin ser sacerdote, ministró, profetizó y fue rey. ¿Por qué? Pues porque la palabra dice que ese hombre tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Entonces, a este no le sucedió nada. Entonces, siempre será un asunto de corazón. Sí, perfecto, mi hermano, es así. Yo pienso, estudiando esto, que tal vez Usías quiso llegar a ese mismo estatus de David. O sea, cuando vio que tenía el reinado como estable, poderoso, tal vez casi al nivel de David, aunque solamente él tenía la parte de Judá, porque el reino estaba dividido, pero él como que sintió que podía llegar a alcanzar ese mismo nivel y que lo único que le faltaba era poder ministrar a Dios directamente. Pero aquí, como dice el hermano, es un asunto de corazón. Él estaba haciendo esto en altivez, no en humillación. Recuerden que cada vez que David entraba a esa tienda, pues su corazón se quebrantaba y todos estos salmos hermosos que nosotros hoy podemos cantar o podemos ser consolados con estos salmos, pues estaban escritos allí en la presencia del arca. Ahora, David entraba delante de la presencia de Dios en el arca, pero fíjense que David de pronto nunca hizo estas funciones sacerdotales porque los sacrificios los seguían haciendo los sacerdotes en Silo. Recuerdan que el tabernáculo estaba en Silo porque no estaba todavía hecho el templo y allá era donde se hacían los rituales que la ley mandaba con los sacerdotes y los levitas. Entonces, no sé si había también una diferencia en esa parte donde David hacía algo, era entrar a la presencia de Dios, mas no tomarse esas funciones sacerdotales así como tan explícitas como este que tomó el incensario y se puso a quemar el incienso delante de Dios. Ustedes recuerdan que los hijos de Aarón, que entraron también a hacer esto con un incienso, con una fragancia extraña, dice la escritura, murieron allí, tuvieron que sacarlos, el Señor los fulminó allí, y aquí Usías estaba haciendo algo parecido, era algo como extraño que él estaba haciendo acá, y también vemos la misericordia de Dios con Usías. Miren que Dios amaba a este hombre, porque la paga del pecado de Usías tenía que ser la muerte, pero no lo mató el Señor, no lo mató, lo humilló, lo rebajó, pero no lo mató. Cuando dice también la escritura que su corazón se enalteció, fíjense que esto nos recuerda mucho a aquel pasaje que nos habla de la creación de aquel querubín protector, ¿no? Cuando la escritura se refiere al momento donde el diablo fue creado, o más bien Luzbel, este querubín que fue creado con tanto esplendor, que era hermoso, que era bello, y dice que cuando se vio tan hermoso, pues su corazón se enalteció. O sea que es lo mismo, es como la manifestación del pecado en el hombre cuando se auto-observa, se autoanaliza, se automira, se autovanagloria y dice, wow, mi poder, mi esplendor, y se envanece y se enaltece y entonces viene la ruina. Y dice la escritura que cuando él entró a hacer esto, entraron tras él el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes, porque dice varones valientes.
por algo especial, es que Usías era el rey. Y si él hubiera querido en ese momento matarlos o hacerlos matar, hubiera podido hacerlo. Pero estos varones que tenían a cargo la casa del Señor, valientemente se pusieron en contra de Usías, o sea, y era el rey, o sea, ¿cómo vamos a ponernos en contra del rey? Ustedes saben que el rey es la autoridad, pero ellos se fueron en contra del rey y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón, que son consagrados para quemarlo, o sea, no te corresponde, no tienes el ADN para hacer esto. No, no vienes del linaje de Aarón, o sea, eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer porque no es, no es no te corresponde, eso no te corresponde a ti, está fuera de tu poder, de tu jurisdicción. Y lo enfrentaron. ¿Cuántas veces pues la autoridad se toma de pronto también esas atribuciones que no le corresponden? Y tiene que haber un valiente que le diga, mire, usted puede ser el jefe, pero está haciendo algo que no es. Y para eso se necesita valentía. Y estos hombres, entonces, valientes, entraron detrás de él y le dijeron eso. Sal del santuario, o sea, lo estaban sacando, o sea, esto no es tu sitio es el palacio real, desde allí puedes gobernar, desde allí, y tienes que someterte a los sacerdotes, pero tú no puedes ser rey y sacerdote, porque todavía no se había de manifestar nuestro único rey y nuestro único sacerdote. ¿Qué dice nuestro hermano Germán? Ahí hay una palabra que es muy común en estos tiempos, ¿no? En estas cuestiones políticas, cuando ellos le dijeron porque has prevaricado. Me parece que eso también es importante, ¿no? Como cuando se tiene una posición de autoridad, pero se mal utiliza ese poder y se pervierte con intereses particulares. Exactamente, estamos hablando aquí de la parte política. Anita, ¿qué dice? Yo estaba pensando en la parte política, como cuando un presidente no guarda la Constitución y la ley era la disposición, las disposiciones de Dios y las tenía que cumplir hasta el rey, todo el mundo, nadie estaba exento. Igual que un presidente ahora también está obligado a respetar la Constitución. Exactamente, la ley estaba para cumplirla, pero se enalteció a tal nivel que dijo, yo puedo pasar por encima de lo que el Señor ha establecido. O sea, ese fue el pecado de Usías. Y miren lo que pasa con Usías. Dice que el, el, el 20 dice, mejor no, el 19 dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. ¿Ustedes se imaginan eso? De la nada, el rey, que es este rey esplendoroso, majestuoso, que le tenían tanto respeto, le brota lepra y ellos están allí y le empieza a salir brota lepra en la frente. O sea, eso es algo, algo miedoso. Y ellos empiezan a ver eso. ¿Por qué en la frente? Fíjense que de dónde nace y dónde comienza a enaltecerse el hombre, pues en el pensamiento, en su mente. Por ahí comienza a enaltecerse el corazón del hombre. Cuando empieza a mirarse, a pensar, wow, yo soy poderoso, no hay quien me detenga, puedo hacer lo que me venga en gana porque tengo unos atributos maravillosos. La lepra, ustedes saben que hemos visto varias veces que la lepra pues es una figura del pecado, de la corrupción. Y cuando brotaba la lepra, pues un leproso no podía estar en la presencia de Dios. Los leprosos estaban excluidos aún de la congregación, menos del templo. O sea, los leprosos no podían entrar. La ley era clara con eso. Los leprosos estaban excluidos. Y entonces, fíjense, el Señor
no le dio el castigo severo a Usías, que era la muerte, porque seguramente por esto tenía que morir, pero le hizo brotar lepra. Y yo pienso que esto también fue misericordia, porque si no le brota la lepra, si no le brota la lepra y ahí en la frente, como dice Hilda, que es muy diciente, yo creo que este hombre hubiera seguido terco y hubiese hecho quién sabe qué cosa en su ira, porque dice que se llenó de ira, se llenó de ira cuando los sacerdotes le dijeron que no le correspondía entrar allí, se llenó de ira contra los sacerdotes. O sea que si no le brota la lepra, a lo mejor los hubiera hecho matar o los hubiera matado. ¿Quién sabe qué hubiese hecho Usías en ese estado de ira? Pero cuando le brota la lepra y seguramente los sacerdotes le dicen, mire, le salió lepra y estaba allí el sacerdote que lo miró y lo examinó y todos lo vieron y entonces le dice, tiene que salir urgentemente de aquí, o sea, está contaminando el santuario, porque la lepra contamina el santuario, el pecado contamina la casa de Dios. Y podía ser el rey, pero lo sacaron corriendo. Y dice que él también se apresuró a salir, porque él conocía la ley. Y sabía que si esto le había pasado, en ese momento cayó en cuenta y dijo, wow, me equivoqué. Y tuvo que salir humillado, humillado, cabeza abajo, con su lepra. ¿Qué dice Alecito? Y aquí, mis hermanos, seguramente también la palabra nos quiere mostrar algo, ¿no? Recordemos que dentro de lo que estaba establecido en la ley, pues con respecto de los hijos de Aarón que podían llegar hasta ahí, ese utensilio que había allí, creo que también era pasado, ¿no? Por el sumo sacerdote al lugar santísimo, cuando hacía entrada allá en tabernáculos. Entonces yo pienso que pues el sacerdote cuando vio que entró ahí, Dios, de nada le costará ahora pasar al lugar santísimo también, ¿no? Porque pues ahí dice en el 16 que este hombre definitivamente se rebeló contra Jehová, o sea, había rebeldía, la rebeldía pronto no lo iba a llevar solamente a que llegara hasta ahí, hasta el lugar santo, sino que lo más posible era que él tenía pensado también pasarse al lugar santísimo, como mostrándonos a nosotros en esa condición que dice Marta del pecado en la frente, en los pensamientos que este hombre tenía, pues qué complicado es entrar nosotros a la presencia del Señor sin Cristo. Nosotros podemos hacerlos porque pues, el Señor nos habilita, ¿no? Veo también ahí como esa imagen ahí cuando los 80 sacerdotes y todo entraron, no, usted no puede pasar de aquí, ya llegó hasta aquí y imposible pues que hubiese seguido al otro lado. ¿Y Germancito qué dices? Esto también me recuerda el episodio que tiene como ciertas similitudes con Moisés y con sus hermanos, ¿no? Con Aarón y con María o Miriam, aparece en algunos textos, donde ella también, pues dice que murmuraron por la mujer cusita que tenía Moisés y que, pues que fue María la que le dijo que porque solamente Dios podía hablar a través de ellos, entonces, a través de él. Entonces, como que es ese mismo principio, ¿no? Donde porque tienen que ser las cosas como dice Dios y no pueden ser como digo yo. Y también el Señor la castigó con lepra, ¿no? Fue algo muy parecido. Entonces sí tiene mucho que ver con esa condición de rebeldía en el corazón de hacer es la voluntad del hombre e ir en contra de la voluntad de Dios. Así es, así es. Tiene que ver con la rebeldía. El pecado, fíjense que ahí uno va viendo como esa ruta del pecado, ¿no? El orgullo, el fortalecerse, la altivez y la rebelión.
lo mismo que Satanás. Se enalteció, se orgulleció y después se rebeló. Porque tiene como unos pasos, una ruta, el pecado en el corazón del hombre. Tremendo, tremendo, porque aquí estamos viendo que eso no es ajeno, no es ajeno a un creyente, no es ajeno a una persona que está haciendo lo recto, lo correcto delante de Dios, a una persona que ha buscado al Señor de corazón, que ha sido bendecido y prosperado por el Señor en determinado momento. Lo que la Escritura nos está diciendo, mire, el que esté firme, mire que no caiga, el que esté firme, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Eh, Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, como dice la Escritura. Todas esas amonestaciones de la Escritura son para esto, para que nosotros tengamos cuidado en nuestro corazón, tomemos la cruz cada día, no nos dejemos engañar por el pecado, por el diablo, que se reveló desde el principio. Y lo que nos están mostrando todas estas figuras es eso. O sea, en cualquier momento, hasta la bendición nos puede hacer daño. ¿Cómo la bendición y la prosperidad nos puede hacer daño? De verdad, y no quiere decir que el Señor no nos pueda bendecir. O sea, eso no nos va a nosotros a limitar en querer que el Señor bendiga, prospere en nuestras vidas. Pero sepamos que siempre que hay mucha prosperidad, fíjense que en el reinado de Salomón pasó lo mismo. Esa abundancia y esa prosperidad tampoco fueron sinónimos de santidad. O sea que valoremos la tribulación, valoremos el quebrantamiento y la humillación, porque tiene el Señor puesto sus ojos en nosotros para guardarnos a través de todo esto, para mantenernos humilladitos y mantenernos allí como le dijo a Pedro, bástate mi gracia, bajo su gracia, para que Él se pueda glorificar en nosotros, para que Él se pueda manifestar en esa debilidad. O sea que es mejor estar débil que fuerte, sí. El débil diga fuerte soy en el poder del Señor. Es mejor ser débil para ser fortalecido por la gracia del Señor y no llegar a ser fuerte para después tener que ser humillado por el mismo Señor. O sea, A él se le olvidó, Martica, el significado de su nombre. sí, ayudado por Dios, ayudado por el Señor, o el Señor es mi fortaleza, en el caso de Usías. Se le olvidó el significado de su nombre. Y fíjense que Usías entonces dice que fue leproso hasta el último día de su muerte, o sea que nunca fue sanado, le quedó como esa marca allí y le quedó esa condición hasta el final. Y vivió y habitó leproso en una casa apartada, claro, era el rey, pero tuvo que apartarse, fue exiliado. Ustedes saben que la lepra, pues en este tiempo, contagiosa, la gente le tenía miedo al leproso. Cuando veían un leproso, eso, mejor dicho, la gente huía porque tenía miedo de eso. Un leproso tiene que ser apartado, el pecado tiene que ser quitado. Y aunque estaba en su casa, pues en la casa del rey, pero fue excluido de la casa de Jehová. Usted no le, o sea, eso hace que a uno se le ponga la piel de gallina, que por causa del pecado seamos excluidos de la congregación de los santos. El pecado nos excluye, la lepra nos saca y nos deja por fuera de la casa del Señor y nos mantiene cautivo en otro lugar, en otra casa. Como sea esa casa, puede ser la casa de un rey, pero está cautivo por allá, lejos de la presencia de Dios. Ay, hermanos, que el Señor nos ayude, guarde nuestro corazón de la altivez. Y dice que, pues, era un rey sin reino, dice el hermano Germán, sí, porque nominalmente era el rey, pero el que tuvo que venir a asumir esas funciones del rey fue su hijo Jotán,
que todavía no era el rey nombrado legalmente, pero dice que su hijo tuvo a cargo la casa real y gobernó. O sea que el reinado de Jotán pues fue largo también, porque esos últimos años de este rey Usías, su padre, pues le tocó a él asumir ese reinado antes de tiempo. Y luego dice que murió Usías, murió y lo sepultaron con sus padres en el sepulcro real. Dice en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron leproso es, y reinó Jotán con su hijo en lugar, Jotán su hijo en lugar suyo. O sea, lo sepultaron, pero hasta el final, como que le colocaron un epitafio, leproso es. Y es como si eso hubiera anulado todo lo que había hecho Usías maravillosamente en su vida cuando buscó al Señor. Es como un acto, una acción desafortunada de este rey, pudo manchar su testimonio y pudo quedar con este testimonio de esta manera en la escritura, o sea, y eso nos hace pensar, o sea, que nuestro testimonio, que nuestra vida hasta ahora que hemos buscado al Señor, eh, sea perfecto y que el Señor nos guarde de ir a manchar nuestro testimonio, pecando y rebelándonos contra Él, porque va a quedar escrito de nosotros, ay, sí, fue un hermano muy lindo hasta cierto punto, pero después, mire lo que hizo y entonces todo el mundo lo va a recordar después por su lepra, por su pecado. Como a mí siempre me llama la atención aquellas palabras que dice Pablo de Demas, dice, y Demas me abandonó yéndose al mundo. Y a mí eso, siempre que yo leo eso, yo digo, wow, Demas fue un colaborador de Pablo, vivió con Pablo tantas cosas en el Evangelio y finalmente termina con esa frase el apóstol Pablo. Yo no sé si Demas regresó, la escritura no lo vuelve a mencionar. Si se arrepintió de irse al mundo y volvió, yo no sé. Pero lo último que Pablo dice de él es que Demas lo abandonó y se fue al mundo, amando al mundo. O sea, Dios mío, que el Señor nos guarde de que nuestro testimonio sea tan hermoso hasta cierto punto y después fallemos. Que el Señor nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Lo importante de este rey Usías también es que va a marcar un periodo importante en Judá de la parte profética. Y yo les mencionaba que de estos reyes en adelante vamos a ver esos libros proféticos que conocemos, que hemos leído, que a veces no entendemos. Y uno de los reyes, de los profetas, perdón, que va a aparecer en este tiempo del reinado de Usías, es el profeta Isaías, el príncipe de los profetas, el mayor de los profetas. Cuando nosotros leemos en la escritura acerca de Isaías, al parecer Isaías era familiar de este rey, de Usías. Isaías era un profeta que gozaba de un estatus alto, porque obviamente era pariente de los reyes, y fue un rey, un profeta muy usado por el Señor, el profeta que yo creo que todos preferimos leer, profeta mesiánico por excelencia, y todas sus profecías están enmarcadas en 5 reyes, y comienza su tarea de profeta justamente en el tiempo del rey Usías. Vamos a leer Isaías capítulo 6 para contextualizar un poquito esto que estamos hablando. Isaías capítulo 6, en el versículo 1, dice así: en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Qué maravilloso! Hay un cántico que cantamos los hermanos que dice así, ¿no? Vi yo al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime. Es hermoso ese cántico, me encanta, y está basado en este capítulo 6 de Isaías. Isaías tiene la visión del trono de Dios en el mismo año que muere Usías. Y miren algo importante, y es que cuando Isaías ve este trono, uno puede imaginarse y contextualizar lo que estaba pasando en el pueblo de Judá, en este reino de Judá, porque si ellos tenían puesto los ojos en este rey Usías y estaban viendo la prosperidad del reino con Usías y seguramente estaban maravillados y diciendo, ay, es como en los tiempos de David, qué lindo, el Señor nos está cuidando, estamos siendo restaurados, miren todo esto. Y viene y pasa esto con Usías. Creo que el pueblo entra en una depresión viendo, bueno, pero si este era el rey, el mejor, y viene y comete este pecado y mire cómo quedó. O sea, qué esperanza entonces, qué esperanza, estamos esperando el Mesías y cuándo ha de venir. O sea, yo pienso que había desesperanza en medio del pueblo y en medio de eso es que Isaías es llamado a ser profeta. Y dice el 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Fíjense cómo Isaías fue llevado al mismo trono de Dios, a ver la presencia de Dios allí. Después de que muere este rey, que fue el que se atrevió a entrar al templo a buscar la presencia de Dios, pues Isaías fue llevado, no entró, él fue llevado a la misma presencia, al santuario de los cielos, a ver la presencia de Dios. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta visión de Isaías es maravillosa. A diferencia de lo que vivía el pueblo, de la perversidad y aún del pecado de su rey, de su gobernante, pues Dios es santo. Allí había santidad delante del trono de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Mire la diferencia de este humo, de este incienso diferente al que había estado de pronto Usías queriendo poner este humo en la casa de Dios. Este era el humo verdadero del incienso de la misma casa del santuario eterno del Señor en los cielos. Entonces dije, fíjense la expresión de Isaías, ay de mí, que soy muerto. Mire que Isaías sí tenía claro que estar delante de la presencia de Dios nos lleva a muerte. Mire la diferencia entre Isaías y Usías. Él tenía claro que si entraba a la presencia de Dios, podía morir, estaba fulminado. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, Isaías sabía que él tenía labios inmundos, aunque de pronto no dijera palabras inmundas. Probable que él se guardase de todo eso, pero reconocía su condición. Y vivía en medio de gente de labios inmundos por causa del pecado. ¿Qué dice Germancito? Pues la verdad escucha uno esto y medita y es hermoso, ¿no? Porque también es como una manifestación de la gracia de Dios, ¿no? Que Dios es el que llama por su gracia y no por nuestros méritos, pero finalmente, si no es la voluntad de Él, yo nunca me puedo presentar delante del Señor. Pero bueno, eso en el antiguo pacto y ahora que somos todos llamados en Cristo, todos somos incluidos en Él, poder estar en su presencia, pues eso nos hace meditar también del valor de la sangre y de lo preciosa que es esa gracia del Señor para con nosotros, ¿no? Este hombre entendía que él era un hombre inmundo de labios y que era un hombre pecador, pero tuvo temor del Señor.
Entonces, como a veces nosotros perdemos esa perspectiva y nos acostumbramos tanto a Cristo y a estos términos de la gracia y todas estas cosas, que no somos conscientes de la santidad de Dios y no le damos esa reverencia. Así es. Y bien la reverencia que tiene Isaías diciendo, ante la visión que tenía Isaías, dice, "Ah, soy de labios inmundos, habito en medio de labios inmundos, de gente de labios inmundos. Dice, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay, había un rey. Sí, había un verdadero rey. Isaías estaba tal vez habitando en un pueblo donde estaban viendo reyes, unos que hacían lo bueno, otros que hacían lo malo, unos que hacían lo bueno y después terminaban mal, y tal vez la decepción del pueblo, el mismo corazón se decepciona de ver, bueno, y entonces ¿dónde está la perfección? Pues estaba delante de los ojos de Isaías. Al Rey, Jehová de los ejércitos. Hay un solo rey al cual mirar, y ese es nuestro Señor. Y allí estaba él delante de ese rey. Y dice el 6 que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿Usted se imagina ese carbón encendido? ¿A qué temperatura estaba si el serafín que está en el mismo cielo y que es un ser de luz tuvo que tomar ese carbón encendido con una tenaza? La temperatura a la que estaba ese carbón encendido. Y dice, y tocando con él sobre mi boca, ese carbón encendido tocó la boca de Isaías. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. ¿Ve la diferencia con Usías? Usías le brota lepra en la frente. A Isaías lo toca la gracia, le quema la boca al Señor con un carbón tomado del altar. Recuerden que el altar representa el sacrificio. ¿Quién estaba allí? El sacrificio, el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Y ese carbón encendido tocó los labios de Isaías y le fue quitada la culpa. O sea, en ese momento, aquel hombre que se sentía culpable, pecador, que no tenía ninguna posibilidad de estar delante de Dios, pues la tuvo, porque fue limpiado por el mismo Dios. ¿A diferencia de quién? A diferencia de Usías. Y dice el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El llamado del Señor. El llamado del Señor. En el final, cuando muere Usías, es llamado Isaías. ¿Cómo les parece? Muere Usías, el rey que tenía a todo el mundo la esperanza, el rey que decepcionó, pero el Señor envió entonces un mensajero. Es llamado al ministerio Isaías para anunciar la venida del verdadero rey, porque ninguno como Isaías para profetizar sobre la venida de nuestro Mesías Redentor. Ninguno como Isaías. Tenemos en Isaías los pasajes y los capítulos que nos hablan del siervo sufriente, del reinado glorioso, todos los pasajes que profetizaban y anunciaban la venida del Mesías. Ninguno como Isaías. Y este es el que va a traer ese mensaje.
O sea que cuando hay decepción, el Señor se encarga de levantar el verdadero mensajero. El Señor ama a su pueblo y nunca va a dejar a su verdadero pueblo en oscuridad. Y el 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y ahí está el llamado de Isaías, y estas palabras fueron dichas ¿por quién? Por el Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba en parábolas, ¿recuerdan? Hablaba en parábolas y se cumplió esta palabra que está escrita aquí en el capítulo 6 del profeta Isaías. Entonces vemos cómo el Señor, aunque había desilusión en el pueblo, aunque había todo este dolor por causa de lo que estaba pasando, porque no había un hombre perfecto, pero nos anuncia la venida del perfecto, del Mesías. Eso nos habla espiritualmente, mis hermanos. Nosotros nunca vamos a alcanzar en el hombre natural la perfección. Ese rey, aunque haga las cosas bien, tiene que morir y va a morir leproso. Pero el reinado nuevo que está levantándose en cada uno de nosotros, que es el reinado de Cristo, al cual nosotros nos debemos y debemos dar nuestra vida todos los días para que sea Él el que se manifieste, es el verdadero rey. Esa es la promesa. Ese es el mensaje de Isaías, anunciando que venía un rey. Ese rey que está anunciado y que tal vez los mismos judíos están esperándolo hasta hoy, pero nosotros ya lo recibimos. Ya está aquí, en medio de nosotros. Tenemos que manifestarlo y darle honor y gloria a ese Mesías que ya vino y que ahora está en nosotros. Y como decía el hermano Germán ahora, nosotros a veces lo volvemos muy familiar, religiosos, y olvidamos realmente nuestra posición en Cristo, nuestro reinado en Cristo. A diferencia de Usías, nosotros ahora sí somos reyes, ahora sí somos sacerdotes. A diferencia de Usías tenemos ese privilegio, y aún a diferencia de Isaías también tenemos ese privilegio de poder entrar a la misma presencia del Señor y no morir. Y podemos ofrecer sacrificio, alabanza, y podemos ofrecer el incienso, que son nuestras oraciones, y no tener lepra ni morir. ¿Podemos valorar nuestra posición ahora, mis hermanos? Este rey, aunque tenía toda la bendición y tenía tanta prosperidad, no podía hacer algo que tú y yo sí podemos hacer hoy. Y es entrar a la misma presencia del Señor y ejercer nuestro ministerio sacerdotal. ¿Qué dice el hermano Alecito? Que las cosas no han cambiado, Martica, porque el sacerdote que entra con los 80 sacerdotes también le dice lo que ha sido desde siempre hasta hoy. Él le habla acerca de la consagración de los hijos de Aarón. O sea que el requisito para poder tocar esas cosas santas y estar en la presencia del Señor no han cambiado a través de los tiempos. Tenemos que ser consagrados, tenemos que ser apartados. Y vemos que este hombre pues no tenía ese corazón definitivamente recto delante del Señor, pese a que el Señor sí fue fiel con él, porque aquí nos está ratificando Isaías de que el Señor dice que pues hablará eso hasta que esas ciudades se empobrezcan, o sea que sí había definitivamente prosperidad, pero pues el rey no entendió de dónde venía. Así es. Tiene que venir la pobreza que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza de espíritu, ¿qué es? Pobreza de arrogancia, pobreza de altivez, la humillación.
El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio, mis hermanos, de humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos ese privilegio de ministrar al Señor en el templo. Tenemos ese privilegio de entrar, el velo se rompió, ya podemos entrar a la presencia de Dios. La culpa, ya no tiene un querubín que ir a tomar ese carbón encendido y tocar los labios. Pues ya el Señor Jesús hizo eso por nosotros. Te damos gracias esta noche porque, a diferencia de Usías, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Pero sí damos gracias al Señor por su palabra, porque a través de ella nos enseña los peligros de la altivez, del orgullo, del pecado y de la lepra que puede brotar en nosotros si descuidamos nuestra salvación. Si no estamos atentos a nuestro corazón, si no lo guardamos, si no nos humillamos nosotros voluntariamente, pues Él nos va a humillar. Entonces, humillémonos nosotros para que Él nos exalte cuando sea el momento, como dice la Escritura. Creo que ese es el mensaje de esta noche, mis amados hermanos. El capítulo 15 obviamente no termina allí porque en este capítulo vamos a ver una convulsión en el lado de Israel y vamos a ver como unos 5 reyes que van a pasar en un periodo y varias dinastías de reyes que van a suceder en este capítulo 15, que es la antesala a la caída y al juicio de Dios que va a venir sobre Israel. Entonces, vamos a dejar aquí, porque queremos quedarnos con el mensaje de esta noche, y luego vamos entonces a abarcar el resto, que lo vamos a ver luego rápidamente, estos reyes, porque son corticos lo que va a decir la Escritura acerca de ellos. Hoy